Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico. Estamos todavía con la serie Escucha, volumen 6, sesión número 2, corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un libro que para mí es extremadamente impactante, interesante. Nunca me aburro de leerlo, que es el libro de Daniel, como les puse en el comentario que les mandé, les incluí en el mensaje de WhatsApp el día de hoy. El libro de Daniel nos deja muchas enseñanzas con respecto a lo que es la oración, el ayuno, la obediencia, la fidelidad a Dios, pero el libro de Daniel tiene profecías extremadamente muy impactantes. Yo no sé si alguno de los que está aquí recuerda que en algún momento hace tiempo estuvimos estudiando Daniel. Creo que fue como en 2020, algo así. Y estaba pensando hoy que hay que volver a estudiar otra vez el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene profecías eh, de alcance internacional, es decir, que, que, que alcanzan a millones y millones de personas, que muchas de esas profecías se fueron cumpliendo no en los tiempos de Daniel, sino que se fueron cumpliendo a través de los siglos subsiguientes, pero también hay profecías que aún no se han cumplido, que estamos esperando los cristianos que se cumplan y que van muy en consonancia con las profecías que también están en el libro de Apocalipsis. Entonces, eh, tener la oportunidad de repasar esta noche el libro de Daniel me parece maravilloso. Bueno, vamos a poner esta reunión en oración para que el Señor tome el control. Eh, a ver, Katina, ¿usted quiere orar? ¿Quiere dirigirnos en oración? Katina Amadeo. Sí, cómo no. Muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Amén. Eh, Amante Padre Celestial, te ruego y te suplico en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, que expanda tu infinita misericordia sobre cada uno de nosotros, que bendigas esta palabra que vamos a estudiar hoy, que nos conceda sabiduría y entendimiento para tu bendita palabra. Concédenos luz y ayúdanos en todos nuestros problemas personales que tengamos. Señor. Eh, Ayúdanos a seguir en el camino del bien, no nos dejes sucumbir, cuídanos del mal, líbranos, Señor, de los problemas, danos fuerza para continuar Señor, con los no, rechazos sí, y, la, danos y mucha los sabiduría, problemas Señor. que hay alrededor. Dirige nuestros pasos, Bendice Señor. esta nación, Que tú hablando, Señor, por bendice a poder todas de las tu Espíritu naciones Santo, y Señor. ayúdanos y bendícenos de una manera bien especial y Sí, Señor. concédenos sabiduría. Todo esto Amén. te lo pido en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gracias. Bueno, yo también le pido al Señor que le dé mucha sabiduría a la persona que nos trae, que nos dirige en el estudio esta noche, que es nuestra hermana Diana Calderón. Así que, pues Diana, aquí lo voy a poner en Spotlight. A ver cómo hago para ponerle en Spotlight a Diana. Como dicen en Costa Rica, aquí está Diana ya en Spotlight. Sí están viendo a Diana aquí en la pantalla, ¿verdad? O yo solamente la veo. Sí se ve, sí se ve. Ok, Sí, sí, yo la estoy viendo. ok. Sí, aquí la veo. Ok, buenas noches. Buenas noches a Bienvenida, todos. Diana. Buenas Gracias, noches. pastor. El tiempo es Gracias. suyo. Bienvenidos todos. Que Dios sea el quien nos hable a absolutamente todos, incluida a mí, porque como Amén. decía el pastor hace un rato en la introducción, el día de hoy vamos a empezar a hablar de este libro, Daniel, y es un libro maravilloso porque a mí me parece uno de los libros más bellos de la Biblia. Este libro tiene como propósito mostrar que
el Dios de Israel es el único Dios que tiene en sus manos el destino de todas las naciones. A mí que me encanta todo este tema del Apocalipsis y siempre que estamos estudiando Apocalipsis, necesitamos siempre ir al libro de Daniel, lo que decía el pastor hace un rato. El Apocalipsis y el libro de Daniel va de la mano el uno con el otro para empezar a ver todas esas profecías. De hecho, Daniel es un libro profético y, y también lo más lindo de este libro es que Cristo también es revelado en este libro tan maravilloso. Dicen que Cristo aparece como el cuarto hombre junto a Sadrach, Mesach y Abednego en medio del fuego. Eh, Dice que los tres habían permanecido fieles a Dios todo el tiempo y mientras estuvieron ahí metidos en el fuego, dicen que hay alguien más entre las llamas. De hecho, hay una alabanza, ya me parezco al pastor Carlos, porque cuando él a veces está así dándonos el mensaje, él sale cantando. Yo esta noche voy a cantar. Hay una alabanza muy bonita que dice, hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Entonces, es lindo este libro de profecías. Y lo que decía el pastor hace un rato, este libro nos enseña a ser obedientes. Me recordó mucho a mi pastora Ana, porque ella es, mejor dicho, con el tema de la alimentación. Yo sé que ella es especialista, nos enseña una buena dieta, digamos, el ayuno de Daniel, que es muy nombrado en las iglesias. Entonces, vamos a como entrar ya en calor. Y lo que decía el pastor hace un rato, estamos estudiando la serie Escucha en el volumen 6, sección 2. Me voy a permitir a compartir pantalla. No sé si se me vaya la imagen mía, pero porque estoy trabajando en el celular. Vamos a ver. Entonces, lo que les decía hace un rato, a ver, solo el anfitrión puede compartir, dice acá. Déjame. Y a ver si me das de pronto permiso para compartir. Entonces, vamos entrando en calor. Bueno, este libro de Daniel, Daniel cuando era un adolescente, él fue deportado a Babilonia junto con sus tres amigos. Él pertenecía a una clase alta en Jerusalén. Al principio, Daniel sirvió como instructor de la corte de Nabucodonosor. Ese nombre bien largo, pero bueno, ahí parece que lo pronuncié bien. Si lo pronuncié mal alguno, déjeme saber. Lo pronunciaste bien, Diana. Ya puedes compartir pantalla si Ok. quisieras. Perfecto. Sí, porque vamos a trabajar nuestra serie. Y si en algún momento quisieras el video, aquí lo tengo. Yo también lo tengo acá, Ok, precisamente. genial. Comenzar transmisión. A ver, vamos a mirar. Perfecto. Entonces, ¿sí están viendo acá? ¿Están viendo lo que Sí, estoy compartiendo? sí. Ok, entonces aquí nuestro volumen el día de hoy nos dice el tiempo perfecto y nos manda a leer Segunda de Corintios 5:7. Si alguno me puede colaborar en buscar Segunda de Corintios 5:7, vamos a ir a la preciosa palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo tengo aquí a la mano. Tengo. Ok, pastor. Porque por fe andamos y no por vista. Wow. Imagínese. Como todo cristiano, ¿verdad? Esa es la frase de nosotros, que andamos por fe y no por vista. Entonces vamos a ondear en esta historia de Daniel para poder entender exactamente de qué nos está hablando el día de hoy el volumen 6, sección 2. Entonces, les estaba comentando hace un rato que Daniel fue un adolescente criado por digamos, una buena familia de judíos. El gobernador del imperio en esa época, Nabucodonosor, él quería esclavos muy educados, con buenas habilidades, con buenos estudios, y para que se convirtieran como en la mano derecha de él. Entonces, en ese momento, pues les presentan a estos personajes.
Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Recuerden que ellos más adelante pues cambian los nombres, ¿no? Entonces ellos llegan allá y, y empiezan a trabajar para el reino, pero hay algo muy particular en ellos. Y es que en el capítulo 1 presentan a Daniel y a sus amigos y se muestran capaces en todo lo que pidieron. Entonces, ellos los reclutan porque eran eh, personas estudiadas, sabias. Entonces, ellos son presionados a abandonar su identidad como judíos. Eso ahí fue donde comienza todo. Ellos llegan allá, pero son presionados. No, ustedes ahora ya no son judíos, ya pertenecen aquí a Babilonia. Entonces, ellos querían que vivieran como babilonios, que comieran como babilonios, y entonces ellos se sentían que les estaban violando las leyes alimenticias de la Torá en esa época, ¿no? Entonces, así que ellos se niegan y eligen la fidelidad al Torá. Ellos no se comían la comida que les daban, la comida del rey de Babilonia, no la comían. Entonces, ellos terminan examinados por el rey porque dice, bueno, esta gente, ¿por qué está tan delgada? Resulta que ellos estaban era alimentándose únicamente con vegetales. El rey, al darse cuenta que no estaban comiendo, le empieza como a exigir que ellos deben comer esa comida. No sé si el pastor tenga algo que decirme al respecto o al corregirme. Luego sigue pasando el tiempo y el rey tiene un sueño. Él tiene un sueño y él manda a sus, por acá dice, el rey tiene un sueño y él manda a traer como Adivinos del reino, a los los magos. adivinos, exacto, a los adivinos. Entonces le hablaron a los caldeos como para que trajeran a esos adivinos y los llama y les dice, bueno, necesito que me adivinen qué fue lo que soñé y me digan cuál es el significado del sueño, pero ninguno de ellos es capaz de hacer esa revelación porque ellos les dicen, no, esto es algo sobrenatural, está sobre nuestras capacidades. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán del guardia del rey, quien había salido para matar a esos sabios de Babilonia, porque como no supieron dar el significado, pues obviamente el rey Nabucodonosor los mandó a matar. Entonces Daniel les dice, no, no los vayan a matar, no los vayan a matar porque definitivamente esto no lo puede revelar nadie. El único que puede revelar esto es mi Dios, el rey de Israel. Luego, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para mostrarle la interpretación. Entonces, cuando Daniel se arrodilla y ora al Señor y le dice, ayúdame a interpretar el sueño, porque eso tenía que ser así, de una manera sobrenatural, porque Daniel en sus fuerzas, en su cuerpo, en su carne, jamás hubiese podido adivinar. Primero adivinar qué fue lo que soñó y luego interpretar. Imagínense, eso no es fácil. Entonces, sí, efectivamente le dan algo de tiempo para que él ore a su Dios, obviamente, porque en esa época era un pueblo muy pagano. Entonces, ese rey Nabucodonosor, él tenía una estatua gigante, gigante, y él quería que todos se inclinaran hacia esa estatua. Daniel y sus amigos nunca aceptaron inclinarse. Entonces, las personas que, digamos, los vigilantes y toda esa gente que le colaboraba al rey de Babilonia se dieron cuenta que Daniel y los chicos no se estaban inclinando y sacaron una ley donde decía que si no se inclinaban, pues iban a parar a la fosa de los leones. Bueno, regresándome al tema del sueño del rey Nabucodonosor, eh, el Señor le da esa revelación a Daniel y es muy bonito porque pues a través de la oración
Eso siempre está dicho. Nosotros como cristianos, cuando empezamos a orar, eso se arma una guerra espiritual en los aires, en los aires. Y fíjense que en esa época Dios estaba permitiendo que el pueblo de él estuviera cautivo, porque tarde o temprano todos iban a llevar su buena lección. Entonces, cuando Daniel estuvo orando, el Señor le muestra y él le dice al rey, bueno, usted vio en su sueño una estatua muy gigante y esa estatua esa estatua estaba hecha como de diferentes materiales, inclusive esa estuvo hecha como de 4 tipos de metales, le decía Daniel a él. Y la cabeza era de oro, si mal no recuerdo, la cabeza de oro. Y el resto del cuerpo era en varios tipos de metales. Entonces él le decía, esto simboliza una secuencia de reino y la cabeza es Babilonia, o sea, la parte de oro, la cabeza es Babilonia. Luego, una enorme piedra o roca la quiebra, cae sobre esa estatua de piedra y se convierte en una enorme montaña. Daniel dice que la estatua, le dice al rey, bueno, la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán al mundo de dioses, de violencia, de pues todo lo que estamos viviendo ahora, de idolatría, pero un día vendrá el reino de Dios quien confrontará y humillará a los dioses de este mundo. Claro, por supuesto, el rey queda asombrado de toda esta revelación que hace el Dios de Israel. Eh, mm, Luego me regreso al tema de cuando a los muchachos los quieren castigar porque no se querían inclinar ante esa estatua, ante los, digamos, esos dioses o el rey de Babilonia en esa época que estaba representado en esa estatua, porque según el rey Nabucodonosor, esa estatua lo representaba a él y todos tenían que inclinarse. Entonces, Daniel y sus amigos se rehúsan a adorar y a inclinarse en esa estatua que representa al rey y a su imperio, a su gran imperio. Así que son perseguidos y arrojados al horno de fuego. Pero fíjese, en ese momento se pueden ustedes imaginar esos hornos y entrar allí ellos y los meten allí toda la noche. Y bueno, yo creo que estoy haciendo como un poco más de spoiler, estoy como contando todo. Aquí, según nuestra lectura, continúa Segunda de Reyes 15:29, si alguno lo tiene por allí un duro de la Biblia que ya tenga Segunda de Reyes 15:29. 15:29. Si alguien lo tiene, me deja saber. Segunda de Reyes 15:29. Katina, Listo, vamos, Katina, léamelo, por favor. Vamos a leerlo para todos. en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel ben Macá, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Osea, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar. A los 20 años de Yotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Continuó. Sí, dejémoslo hasta ahí. Fíjate Ok. que aquí la palabra nos explica que el hijo de Manahem, Paquiá, ascendió al trono como 17º monarca de Israel. Después de reinar 2 años, fue asesinado por su sucesor Peca y poniendo así fin a la 7ª dinastía de Israel.
Aquí ya el libro nos comienza a mostrar los reinos que fueron representados en ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En Segunda de Reyes 17, aquí ya lo tenemos aquí cerquita. ¿Quién lo tiene? Segunda de Reyes 17, del 3 al 6. 3 al 6. Sí, Segunda de Reyes 17, del 3 al 6, correcto. Dice así, contra Contra, este oh, subió. Lea usted. no, ok, gracias. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas se le sometió y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le encadenó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y mantuvo el sitio durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Continúo. Ok, ahí está bien, Katina. Fíjate que eventualmente el reino del sur de Judá fue conquistado y todo deportado a Babilonia. Lo que les estaba diciendo hace un rato, Dios estaba permitiendo que su pueblo cayera cautivo en manos de un rey pagano en esa época. Así como, fíjate, así como nosotros hoy en día, cuando nos revelamos a Dios, cuando sabemos la verdad y la rechazamos, rechazamos sus leyes y caemos en una cautividad del pecado, la idolatría, la ignorancia, amigos que nos corrompen. Entonces, Nabucodonosor deporta a más de 100 personas y se las lleva cautivas a Babilonia. Los judíos pierden su libertad en esa época. Fíjate lo que Dios estaba en esa época permitiendo que sucediera y no podían hacer nada, perdieron totalmente la libertad. El tiempo de los gentiles, digamos, los que no somos judíos, somos los gentiles, digamos, ¿no? Entonces, Daniel estuvo en Babilonia exiliado más de 60 años. Bueno, dicen que 60, entre 60 y más de 60 años. No sé si el pastor, pues, me corrige si estoy mal en el tema de los años que él estuvo allá exiliado. Y lo maravilloso de este libro es que um, Daniel Daniel se pone a orar. Daniel se pone a orar y él hace un ayuno de 3 semanas, y es cuando el Señor le empieza a revelarse a través de él y a mostrar su poderío a través de lo que estaba haciendo Daniel, hasta que el rey Nabucodonosor acepta el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Me parece muy bonito. Vamos a escuchar, por favor, vamos a escuchar el El video. video. El video, que es bien interesante, vale la pena escucharlo. Permítanme, vamos a compartirlo. Hay pocos temas tan universales e importantes como el de la oración. En casi cada página de la Escritura encontramos el pueblo de Dios en oración, a veces en desesperación, otras veces en tiempos de adoración o celebración. Pero la historia de la Biblia es realmente una historia de oración. La mayoría de los creyentes puede identificar un momento de su vida en que una situación cambió drásticamente por la oración. Un momento en que la distancia entre el cielo y la tierra era como las palabras que hemos repetido. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Pero también hay otros tiempos en que la oración pareciera que se evapora de manera silenciosa en el gran cielo sobre nosotros, sin ninguna señal de que alguien haya oído, solamente Dios. Aún así, el pueblo de Dios nunca ha cesado en su oración.
Para el creyente, la oración es como respirar. Estar vivo para Dios es orar. De todos los relatos bíblicos que asociamos con la oración, Daniel es quien encabeza la lista. Daniel, si recuerdas, fue echado en el foso de los leones por su fe y su oración. Pasó ahí toda una noche y una pesada piedra sellaba el foso, y Daniel encerrado con los leones. Me imagino que Daniel pasó gran parte de esa noche en oración, pero cuando la piedra fue removida la mañana siguiente, fueron palabras de alabanza que salieron de los labios de Daniel. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Aunque esa es la escena que recordamos, la historia de Daniel no solo incluye esas oraciones en el foso. Lo recordamos por sus oraciones, que finalmente provocaron que lo echaran al foso. Daniel era un israelita en el exilio. Era un cautivo de los babilonios y tuvo que vivir en esa sociedad. Resueltos a despojar a los israelitas de su nacionalidad y religión, los funcionarios del rey de Babilonia fraguaron una ley que temporalmente prohibía cualquier oración que no fuera dirigida directamente al rey. Esto dice la Biblia. Todos estamos de acuerdo, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernantes, en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Estos asesores sabían que era la práctica de Daniel orar diariamente al Dios de Israel. Con ese nuevo decreto le tendieron una trampa. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaba hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel oró porque era lo que siempre había hecho. La oración no es solo una respuesta emocional a Dios. No es solo un clamor desesperado o una disposición privada del corazón. La oración es una resolución, y en este mundo también es subversiva. Orar es defender una causa. La oración es negarnos a aceptar el orden de las cosas que este mundo ha establecido. Es rehusarnos a ser arrastrados por los tiempos y las tendencias. Oramos porque las cosas cambian, cambiamos nosotros y el mundo que nos rodea. Hay situaciones que parecen insuperables, problemas que parecen inamovibles e inquebrantables, pero no todo es como lo vemos. La oración mueve las cosas, las transforma, las ordena, cambia las cosas de lo que no son a lo que son. La oración cierra la boca del león. La oración divide las aguas, sana el cuerpo, mueve montañas, ablanda el corazón, derrota ejércitos y nos revela el cielo. Daniel oró y fue arrestado, pero también fue liberado milagrosamente. Nada pudo debilitar su confianza en el poder de la oración. Hay tanto que se puede decir de la oración, pero tal vez lo primero es simplemente, orar es lo que hacen los creyentes. Oramos a pesar del costo, la reprimenda, el temor o la duda. Oramos. Volvemos nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Confesamos, pedimos, luchamos, damos gracias y esperamos para ver el cambio. Creer es orar. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó el video. Sí, qué hermoso. Fíjate, la oración es un estado de guerra donde mandamos misiles, bombardeamos ese mundo espiritual. La oración abre puertas, la oración hace que Dios incline su oído y nos escuche. La oración nos da la solución a todo lo que tenemos o lo que estemos pasando. La oración nos saca de un desierto. La oración nos forma cada día, nos acerca más a Dios, nos fortalece la relación que tenemos con Dios. El libro de Daniel nos muestra que cuando oramos entramos en una guerra espiritual y en una conversación
de tú a tú y cara a cara con el Dios de Israel, con nuestro Dios. Daniel no hubiera continuado orando si no hubiera creído absolutamente que Dios lo escucharía y le respondería. A medida que crees en tu relación con Dios a través de la oración, recuerda que Dios te escucha y que Dios te responde. Tal vez diga sí o quizá te diga espera o pueda que diga que no, hermanos. De lo que puedes estar seguro es que Dios responderá. Dios está vivo, es asequible, tiene autoridad para honrar tus oraciones. A veces nosotros recibimos ataque en torno a nuestra fe, pero nosotros como cristianos, como fieles creyentes, seguimos orando y a veces la situación tarda en cambiar, pero nosotros seguimos orando, seguimos insistiendo y a veces las oraciones son respondidas de maneras diferentes de la que uno espera cada día. Pero lo que Dios nos quiere decir el día de hoy es que Dios honra nuestras oraciones. Y aunque uno siempre se imagina o ve representaciones artísticas de este libro de Daniel como un joven cuando fue lanzado al foso de los leones, la mayoría de los eruditos cree que era de mucho valor. Podemos calcular su edad sabiendo primero que Daniel, ¿se acuerdan que les dije que él cuando lo tomaron en cautividad, digamos, se lo llevaron, era un joven exiliado, era muy jovencito cuando se lo llevaron a Babilonia. En segundo lugar, si se añade el tiempo que Daniel sirvió, también habíamos dicho que sirvió aproximadamente 68 años. Esta suma nos deja una estimación de que Daniel tenía alrededor de 80 años en el momento en que fue lanzado al foso de los leones. Ya se pueden imaginar, pero lo más hermoso de esta historia es que nuestras oraciones, hermanos, tienen impacto en los demás, así como las oraciones de Daniel impactaron en esa época del rey Nabucodonosor. Ahora, aquí en escucha tenemos unas preguntas y quisiera pues que por favor los hermanos que están aquí presentes, entre todos las respondamos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. ¿A qué persona cercana a ti le impactan tus oraciones? ¿En qué les afectaría a esas personas que tú no oraras por ellos? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estoy orando por mi esposo, mis hijos, por nuestro hogar. Siempre digo, ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, porque siempre anda el león allí, el león rugiente, buscando a quien devorar, y ustedes saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Directamente del enemigo. Entonces yo siempre utilizo versículos de la Biblia y siempre digo así, ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces pienso que a mis hijos les impacta sin que ellos se den cuenta en el mundo espiritual, porque constantemente estoy intercediendo por ellos, intercediendo por Jorge, por los chicos. Entonces, ¿en qué les afecta a esas personas, a mis hijos que no oraran? Ya se pueden imaginar, dejamos puertas abiertas y nosotros como creyentes sabemos lo importante y lo poderosa que es una oración. Entonces, a ellos les afectaría, a Jorge, a mis hijos, si yo dejo de interceder por ellos. Pueden quizá el enemigo meter ahí sus uñas y bueno, acabar con la armonía y con todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquí hay otra pregunta, a ver si algún valiente nos las contesta. La pregunta dice, Daniel era un hombre justo, sin embargo, tuvo que enfrentar adversidades extremas. Cuando experimentes una adversidad y quieras abandonar el camino de Dios, ¿qué estrategia usarías para enfrentarla correctamente? ¿Cuándo qué, perdón? A ver, permítame que se me perdió la preguntita. Daniel era un hombre justo. Sin embargo, tuvo que enfrentar adversidades extremas. Cuando experimentes una adversidad y quieras abandonar el camino de Dios, cuando haya dudas, que decimos nosotros, ¿qué estrategias usarías para enfrentar la situación correctamente?
¿Puedo hablar? Claro, sí, pastora. Sí, Claro. por favor. Bueno, realmente creo que ese es el momento perfecto de orar. Ese es el momento cuando estamos más débil, cuando ya no podemos más, cuando no sabemos qué está pasando, cuando no escuchamos a Dios, cuando no entendemos las circunstancias que están sucediendo. Entregarle la carga como el Señor nos dice a Él para que Él pueda actuar. Y Él en su maravillosa misericordia se manifiesta en medio de nuestras pruebas, así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con sus amigos. O sea, cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, el Señor se manifiesta. Realmente, en muchas circunstancias, cuando estamos cansados de todo y ya le decimos, ya no podemos más, ya no sé qué hacer, Dios se manifiesta cuando nos acercamos a Él y le pedimos ayuda. Cuando, o sea, decir que he sentido ganas de apartarme de él, creo que no tengo una plena convicción, pero decir que he estado cansada y que quiero tirar la toalla, eso sí me puede haber pasado. Y la única manera de retomar fuerzas de nuevo es que el Señor me renueve cada mañana en la oración. Sin la oración nos secamos, nos alejamos y desvanecemos en la fe. Solamente Él nos puede mantener. Así es, pastora, gracias. ¿Alguien más quiere hablar al respecto de esta pregunta? Bueno, no sé si me escuchan ahora, porque ¿qué? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Ah, ok, tenía problemas con el audio, estaba hablando y no me escuchaba. Bueno, yo casi siempre cuando estoy así en ese tipo de situaciones, digamos, de encrucijadas, ciertamente la oración es algo importante, pero voy a la palabra un poco, digamos, como sintonizándome un poco con el ambiente, ¿no? Voy a la palabra y ahí sí parto de la oración para poder continuar, porque son, valga la redundancia que lo dije hace ratito, son encrucijadas que uno se le presentan a diario prácticamente. Como mismo decías tú, el león rugiente anda en todo camino. Y a veces la desesperación, si no la sabemos atacar, si no la sabía atacar antes, nos puede hacer perder el camino. Así es, así es. Y fíjese que al igual que a Daniel y a los muchachos, en esa época ellos les ofrecían muchas cosas ahí en Babilonia. Y si lo llevamos a la época actual, hermanos, el mundo también trata de sujetarnos a tentaciones para que pongamos nuestras esperanzas en lo que ofrece esa cantidad de ideales ahora, el Internet, el Netflix, todo lo que nos muestra para tratar de convencernos de cambiar nuestros ideales como cristianos. También el mundo trata de convencernos que nos vayamos de rumba, que tengamos aventuras amorosas, nos trata de deleitarnos con viajes, con bebidas alcohólicas. Ahora utilizan hasta los medicamentos de manera excesiva para salirse digamos, de la realidad, ir de compras, formar una familia, trabajar, bueno, todas estas cosas donde las personas ponen su esperanza o donde las pueden poner, pero todas esas cosas son vacías en sí mismas, hermanos. Eso es lo que trata también de decirnos este libro. Y qué maravilloso que sepamos nosotros como cristianos y que estemos parados en la brecha y que nada nos haga cambiar nuestros, digamos, nuestra creencia, nuestra fe. Aquí hay otra pregunta para que otro hermano que quiera valiente la quiera contestar. Y es que antes de que llegaras al Señor, ¿dónde ponías tu confianza y por qué no fue suficiente para ti? Repito la pregunta. Qué buena pregunta. Antes de que llegaras al Señor, querido o querida hermana, ¿dónde ponías tu confianza y por qué no fue suficiente para ti? La ponía en uno mismo, en un yoísmo. Y a la final de tantas trastadas te vas dando cuenta de que no eres tú el que la puedes dominar. Entonces uno casi siempre la pone
en situaciones erróneas, pues, como católico en santos, en tipo de cosas así que al final no hay respuesta alguna. Entonces pasas el tiempo tras pie hasta que llegas al camino correcto y empiezas a recibir respuestas. Así es, y es que a veces ponemos nuestra confianza en otro tipo de cosas. Fíjate que no nombre el tema del dinero, pero muchas veces también hay gente que pone la confianza en riquezas, en negocios, y todo eso es vano, todo eso es vano. Si recordamos lo que decía el rey Salomón, ¿verdad? De todo ese tipo de placeres que él se dio. ¿Y recuerdan cuál fue el final? ¿A cuál fue la conclusión también que llegó nuestro sabio rey Salomón? Vanidad de Ah, vanidades. Vanidad de vanidad. correcto. Y fíjate que cuando tus oraciones sean respondidas, incluso si no es de la manera en que uno espera, porque a veces Dios lo libra a uno de cosas, o lo libra a uno de males o de momentos que no son buenos para nuestra vida. Uno a veces está pidiendo en la carne, dame esto, Señor, permíteme. Y si el Señor no lo permite, es porque está en su propósito y es su buena y agradable voluntad. Dios merece siempre la honra. Conteste sí o no a cualquier oración, porque Dios nos ama, hermanos, hasta el punto de haber entregado a su Hijo para que Él muriera en el lugar nuestro. Hará lo que sea mejor por nosotros desde la perspectiva de la eternidad. Eh, Aquí tengo otra pregunta para algún hermano que la quiera contestar. ¿De qué maneras prácticas puedes honrar al Señor, sea cual fuera el efecto de la respuesta a la oración que estés haciendo? Siendo obediente y confiando en el silencio o en la respuesta de Él. Excelente, Ser paciente. La obediencia trae bendición. así Eh, es. Diana, lo que estabas comentando sobre Daniel cuando lo llevaron al foso de los leones, ¿cuál era la orden? Que nadie podía orar a ningún dios, solamente podían orar a el rey. Ya Correcto, no era Nabucodonosor, era Darío. correcto. Y entonces me llama mucho la atención que Daniel abrió sus ventanas. Es decir, él sabía que se estaba exponiendo a que lo vieran, ¿verdad? Y hay una pregunta también allí que es, si te dicen, mira, o dejas de orar o te mueres, ¿qué harías? ¿Qué harías? Daniel dijo, ok, bueno, yo voy a seguir orando. No solamente voy a seguir orando, voy a orar con las ventanas abiertas. El que me quiera ver, que me vea. Entonces yo me puedo, Daniel, digamos, si a lo mejor fuésemos nosotros, a lo mejor oráramos diciendo, Señor, no permitas que yo vaya al foso de los leones, yo soy tu hijo y yo te he servido durante años, yo tengo ya 60 años sirviendo en esta tierra extranjera, yo he honrado tu nombre, tú no vas a permitir que, que yo pase por una calamidad, en fin, yo me imagino esa oración, ¿verdad? A lo mejor tal vez así oraríamos nosotros, pero probablemente Daniel oró de una manera diferente, probablemente Daniel dijo, Padre, sea lo que sea, yo me someto a tu voluntad. Entonces, en ningún momento vemos que cuando lo llevaron al foso de los leones, él se haya quejado, ¿verdad? Incluso cuando le preguntaron, bueno, Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Tú sabes qué voy a hacer? Yo voy a seguir orando. O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo no voy a negar a mi Dios. Pero cuando lo llevaron al foso de los leones, él no, o sea, no lo vemos diciendo, tanto me la pasé una semana orando de rodillas ahí 3 veces al día me inclinaba para que tú vinieras a permitir para yo morir aquí con él, me van a comer estos leones, qué barbaridad, Dios. No, en ningún momento vemos esa queja. Lo que sí vemos es que Dios mandó a su ángel
para que no permitiera que los leones devoraran a Daniel. Y el rey se sorprendió tanto de lo que ocurrió que el rey se convirtió al Dios de Israel. Tengamos presente que para los babilonios, en este caso eran los medos, ya no era Babilonia, porque recordemos que ese imperio fue pasando por varias manos, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, ¿no? Eso lo estudiamos aquí cuando vimos Daniel hace unos cuantos años atrás. Entonces, eso permitió para que ese rey se convirtiera. Recordemos que Jehová no era el Dios de ellos. Entonces, no solamente hizo que el rey, o sea, lo que Dios permitió que ocurriera, no solamente hizo que el emperador se convirtiera, sino que además él declarara a los cuatro vientos, Jehová es el Dios, lo que hizo que mucha gente de esa tierra extranjera también se convirtiera al Dios de Israel. Es decir, allá había un propósito de un avivamiento que no hubiese ocurrido si Daniel se hubiese puesto a protestar o si hubiese tenido temor y hubiese dicho, no, yo voy a orar, pero voy a orar en secreto, o mejor no oro nada porque total, ¿para qué? Dios me abandonó, yo he venido aquí, yo he estado sirviendo aquí durante aproximadamente 60 años, había transcurrido, ya no es Daniel el joven, ya es un Daniel viejo, y tal vez él hubiese dicho, yo he pasado aquí tantos años siendo fiel a Dios para que me venga a pasar esto, qué barbaridad. Yo no voy a seguir orando porque mi vida es más importante. Pero si él no hubiese sido obediente, no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió. Miren qué bonito la manera como a veces trabaja Dios. Siempre hay un propósito hermosísimo. Y además, Diana, te puedo agregar algo más, que justamente por esas situaciones de adversidades por las que pasó Daniel, eh, fue que Dios se le pudo revelar y Daniel pudo recibir las profecías que todavía son válidas para nosotros el día de hoy. Y tengo algún comentario más que hacer, pero lo voy a dejar para último, Diana. Perdona que te haya interrumpido, sigue. Bueno, yo quería agregar algo, no sé si se puede. Y Adelante, Karina. y yo creo que ahí tenemos que también o bueno, por lo menos es lo que yo estoy analizando en este momento, que la confianza tan grande que ellos pudieron haber tenido o sea, con Dios, para eso mismo que tú estás diciendo, pues de no quejarse, sino que ellos simplemente aceptaron lo que tenían, lo que iba a pasar y ya. Y eso es a raíz de la relación que ellos tenían con Dios, o sea, la constante comunión que ellos tenían con Dios. Eh, o sea, como que eso les daba la confianza y la paz, pues de que pasara lo que pasara, pues Dios estaba con ellos. Porque así pasó con los amigos de Daniel, cuando los echaron al horno de fuego, pues ellos no, tampoco dijeron como que, bueno, o sea, ¿por qué nos van a hacer eso? O ellos no les importó. Ellos dijeron, no nos vamos a inclinar a estos dioses y simplemente que hagan lo que tengan que hacer. Y ellos Exacto. también, Dios los salvó. Entonces, o sea, yo pienso que más allá bueno, obviamente la queja y todo, creo que también hace falta esa parte de esa continua intimidad con el Señor para poder tener esa confianza, llegar a tener ese nivel de confianza que tenían ellos. Así es, Karina. Y fíjate que así como ellos tuvieron esa presión, pues la amenaza de meterlos allí a la fosa de leones, de hecho lo hicieron, nosotros también en nuestra vida diaria experimentamos presiones en nuestras vidas por cambios de trabajo, mudanzas, conflictos interpersonales, decisiones económicas, problemas de salud que causan mucho temor. O sea, una enfermedad grave causa mucho temor, es una presión fuerte. Y en medio de ese temor, hermanos, que podemos experimentar,
tal vez uno se sienta tentado a recurrir a otras cosas para encontrar un alivio o soluciones. Y ustedes lo saben, hermanos, hay gente que busca otro tipo de soluciones. Nosotros como cristianos sabemos dónde recurrir y sabemos a qué decirle al Señor, que nos ayude a actuar en una decisión sabia, en sabiduría. Nosotros sabemos que la oración es nuestra, es de las mejores armas espirituales que gracias a Dios no la dio. Es la manera como podemos permanecer fiel al Señor, orando, a pesar de la circunstancia. Es lo que también reflexiono de este libro de Daniel. Independientemente a la presión que estemos sintiendo, a la circunstancia que estemos pasando, no dejemos de orar. Entonces, pues, con lo que completó el pastor, eh, pues podemos sacar un verdadero resumen de este libro de Daniel. Y de verdad, gracias por la oportunidad de dejarme estar aquí dirigiendo el mensaje el día de hoy. Espero que les haya servido, les haya llenado, que el Señor haya hablado a cada uno de sus corazones, hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Yo quisiera agregar algo más. Bueno, los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Daniel hablan de visiones que Daniel tuvo, son visiones proféticas, pero particularmente el 9 habla de que Daniel se inquietó eh, porque ellos estaban viviendo en cautividad, habían sido, ya sabemos, ¿verdad? Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ya habían pasado muchos años y Daniel escuchó noticias de lo que estaba pasando en su tierra y él sintió mucho dolor por lo que escuchó y comenzó a orar a Dios diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Y dice en el capítulo 9 que él se puso a mirar en el libro del profeta Jeremías y vio que en el libro del profeta Jeremías decía que las desolaciones se cumplirían en 70 años, es decir, que iban a estar ellos cautivos durante 70 años. Entonces, el punto donde quiero llegar es que Daniel siguió orando y ahí fue donde él recibió la muy conocida profecía de las 70 semanas, que ya sabemos que se han cumplido 69 y hay una todavía que falta por cumplirse. Entonces, eh, esa situación de tanto dolor por la que Daniel pasó por ver lo que estaba sucediendo y él estaba compungido diciendo, pero ¿cómo es posible? Ya tenemos tanto tiempo aquí de cautiverio y hasta cuándo esto. Pero si no hubiese sido por todo eso, Daniel probablemente no hubiese recibido la revelación que hoy en día tiene mucho que ver con nosotros porque eso es una revelación para la iglesia. Por eso yo les invito de verdad cordialmente a que repasemos el libro de Daniel una vez más y que no dejemos de estarlo viendo al menos cada cierto tiempo, porque el libro de Daniel contiene profecías extremadamente importantes. Es más, yo me atrevo a decir que después que terminemos esta serie escucha, deberíamos volver a estudiar otra vez Daniel y después Apocalipsis, porque nunca debemos dejar de tener presente esos dos libros de la Biblia. Diana, una vez más, perdona la interrupción. No sé si hay más comentarios o preguntas. Eso iba a decir que sí, hay comentarios que podemos agregar de los hermanos que nos quieran agregar algo. ¿Qué nos quedó de esta noche? Orar y Son muy obedecer. calladitos. Orar y obedecer. Obedecer y orar. Amén. ¿Qué versión es esta Biblia?
Bueno, realmente para mí el libro de Daniel es muy significativo, o sea, tiene pocos capítulos, pero son muy profundos. Creo que vale la pena que todos los presentes tomen el tiempo de leer el libro de Daniel. Y en especial hay un capítulo que es la oración de Daniel, es algo extraordinario, es bellísimo. Y el último está lleno de promesas. ¿Dónde me lo quitaron? O sea, mira, hay una promesa que me encanta, que está al final en el libro de Daniel, se los quiero leer, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas que en perpetua eternidad. Así que Diana, déjame decirte que el Señor te pondrá como una estrella perpetua por enseñar su palabra. De verdad que es una promesa divina, o sea, divina. Este libro está lleno de promesas, de visiones, nos enseña la obediencia de ellos en medio de las pruebas, de las circunstancias, la fortaleza. Y yo creo que si queremos ser como él, wow, o sea, desde muy jovencito fueron tomados y con su fe creyendo y fortalecidos en el Señor, o sea, en medio de su prueba, porque fueron arrebatados de su familia desde muy jóvenes y fueron llevados a un lugar y a pesar de eso fueron prácticamente tomados de la mano de Dios, porque ¿quién los tenía sostenido en ese lugar? Solamente su fe y la creencia que tenían en el Sí. Señor. Así que creo que ellos son ejemplos vivos para nosotros creer, fortalecer y soportar las pruebas y no desvanecer nuestra fe en medio de circunstancias. Realmente que la fortaleza que ellos tenían, la valentía, porque yo creo que Dios se revela en nosotros con esta historia, en la valentía de estos hombres, de permanecer firme a su mandamiento y a sus estatutos y que nada los podía doblegar a lo que ellos creían. Y creo que eso es una prueba para nosotros permanecer firmes en nuestra fe. Amén. Así es. Qué hermoso, mi pastora, y así es. Y fíjense que también en este libro Dios quiere que nosotros creamos, que tengamos la convicción de que Él es capaz de liberarnos de las más difíciles circunstancias. Lo que decíamos hace un rato, a veces las circunstancias nos envuelven y sí, dejamos a veces hasta de orar. Hay mujeres en la iglesia que me dicen, no, ya no estoy orando, o sea, perdí las fuerzas, he dejado de orar, ayúdenme, levántenme los brazos, porque sí, hay momentos en que la persona se debilita, pero lo que quiere el libro de Daniel enseñarnos esta noche es que Dios es capaz de liberarnos de cualquier circunstancia difícil y que debemos saber que Dios también nos juzgará y que todo el mundo tarde o temprano tendrá que rendirle cuentas al Señor. Eso también es bien bonito de este libro. Daniel se encarga de mostrar el señorío de nuestro Dios, del Dios de Israel. Amén. También como tema, que no se nos escape el tema de la idolatría. El tema de la Sí. idolatría es importantísimo también saber que Dios considera la idolatría una blasfemia, la arrogancia, que aquellos se rehúsan a honrarle a Dios también, que en esta época sucede muchísimo. Eso también es una clave importante y reconocer también que Dios mide, enjuicia y recompensa de acuerdo a nuestra conducta, a la obediencia, como decía nuestra pastora hace un rato. Entonces Amén. cerramos el estudio el día de hoy. Sí, hay peticiones de oraciones y ya queda nuestro pastor Carlos dirigiendo el grupo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Diana. Bueno, quería saber si hay alguna petición de oración para ya orar y cerrar este estudio por esta noche. La semana que viene nos corresponde estudiar
una de las historias más bellas de la Biblia, que es la historia de la reina Esther. ¿Alguna persona valiente quiere dirigir el estudio la semana que viene? Uno a la vez, por favor. Bueno, si no hay voluntarios, lo dirijo yo y así alguien vaya cobrando bríos para la otra que viene. ¿Qué pasó, Jaime? No, no, que esta semana tengo full ocupada. Pero ahí, Ay, el ahí, lunes ahí ya nos es ponemos de Semana acuerdo, de repente Santa. la damos entre los dos. Bueno, ok. Bueno, ok. ¿Alguna petición de oración? ¿Cómo sigue tu hija Diana? Ya debe estar recuperado Sí, por sí, está completo. bastante recuperado, gracias a Dios. Ya llevamos 5 días. Pasado mañana, el miércoles, cumple 18 años el hombre. Oh, qué Entonces bien. ya se vuelve adulto. Entonces Dios ha estado con nosotros, especialmente con él en todo ese tema de la recuperación. Entonces también para que oremos por él y porque el Señor siga orando cada Bueno, día en todo lo que él haga y en bueno, su amén. salud. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo en que hemos podido escudriñar tu palabra, Señor, dirigidos por nuestra estimada hermana Diana. Gracias, Señor, porque la has usado esta noche como un instrumento de bendición. Y gracias porque esta noche, Padre, nos has enseñado sobre la importancia de mantener nuestra fe siempre firme, en alto, eh, a pesar de las adversidades, aún ante la más grande de las dificultades, Señor. Nos has enseñado, Padre, que también debemos mantenernos firmes en la oración, en la obediencia, Señor. Que nunca debemos caer en el pecado de la idolatría, Padre, y que cuando a ti te place, Señor, tú nos puedes usar, Señor, por muy pequeños que seamos, para hacer grandes cosas, Señor, cosas grandes que glorifiquen tu nombre y que sirvan para bendecir a multitudes, Padre. Por eso esta noche te decimos, henos aquí, Padre, con la disposición de servirte. Padre amado, eh, nosotros, Señor, te amamos, creemos en ti, Señor, y te decimos, Padre, henos aquí, Señor. Si tú nos quieres usar, Señor, para en algún momento ser instrumentos de bendición, Señor, para alguien, nosotros estamos, Señor, siempre dispuestos a servirte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des mucha sabiduría, Padre, para ser así, Señor, con ese nivel de obediencia, de lealtad a ti, de fidelidad, como lo tuvieron Daniel y sus amigos, Señor. Padre amado, con ese nivel de obediencia, Señor, como ellos lo tuvieron, Padre. Señor, gracias te damos por el testimonio que nos ha dado la hermana Diana, Señor, de la recuperación de su hijo. Gracias por todos estos hermanos que se han congregado esta noche, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada hogar aquí representado, Señor, al igual que también bendecimos a los hermanos que nos ven a través del YouTube en la grabación, Señor. Y Padre amado, de una vez ponemos en tus manos el estudio de la próxima semana, que se trata de la reina Esther, Señor. Bendícenos durante lo que queda de semana, Señor. Pon tus ángeles alrededor nuestro, guardándonos, provéenos abundantemente para todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y danos mucha sabiduría, Padre, para que nuestras vidas sean siempre para honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.